If we want to go to heaven, Si queremos we ir need al total cielo, transformation. necesitamos una transformación We need it total. as individuals, La necesitamos individual y como iglesia. and the time has come Y ha llegado el tiempo to speak about para this, hablar de estas cosas, because we are told porque se nos dice that the straight que el testimony will testimonio cause directo the va a causar el zarandeo. Amazing Discoveries y el pastor Walter Bate presentan Transformación we will Total. have to have Tendremos total que experimentar transformation. una transformación total. Baal peor. Well, this is another one of those Bueno, este es otro de aquellos desafortunados temas. Baal Peor. Baal peor. And some of it, of course, might Seguro que algunos pueden parecer repetitivos, pero la historia de los hijos de Israel fue bastante repetitiva. ¿No es así? Y el propósito de esta serie es también decirnos dónde estamos en el correr del tiempo. Y en la presentación anterior hemos recordado haber sido 1844, reuniendo el pueblo, 1888, primera oportunidad. Luego hemos visto más tarde una segunda oportunidad. Otra vez los hijos tuvieron que ir rodeando el Edom y las naciones, y finalmente llegar al lugar por donde podrían pasar en la tierra prometida, en las mismas fronteras de Canaán. Ahora el antitipo, el movimiento adventista, ha seguido todos estos pasos. Y si hemos pasado este paso también, entonces estamos en el punto culminante de la historia, cuando vamos a poner nuestro pie en el Jordán y cruzarlo. Y por la fe, los muros de Jericó van a caer, no por fuerza ni por poder. Y tristemente tengo que decir que nosotros como iglesia estuvimos en esta experiencia. Así que estamos en el umbral de la eternidad. Y si miro al escenario profético, puedo oír el estrépito del ejército romano viniendo a imponer la legislación dominical por segunda vez. Y si miro al escenario tipológico, puedo ver el camino de los hijos de Israel completando toda la tipología de Israel. Así que desde las dos perspectivas, de Babilonia y del pueblo de Israel, estamos llegando al fin. Por eso estoy tan seguro que muy pronto iremos a casa. Y creo que Dios está reuniendo a su pueblo. Está reuniendo el remanente del remanente. Y otra vez, justo ahora, antes de empezar con este tema, no hago esto para condenar, sino para mostrar la situación y llamar a la gente a volver al pueblo de Dios. No intento denigrar a la iglesia, intento elevar la verdad. Y hay diferencia, esto es diferente. Y el tema es que necesitamos una transformación personal y corporativa antes de
que podamos coger esas trompetas y sonar el mensaje y tener una renovación de nuestro espíritu y nuestra mente, unidos en Baal Peor. No os enganéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombradísima. Bueno, este es Tel Dei Ralá, en el valle de Sittim, donde han sido encontradas maldiciones de Balaam en una inscripción. Así que otra vez la arqueología confirma la Biblia. ¿No es fascinante? Aquí están pues las excavaciones arqueológicas. Con corazones alegres y renovada fe en Dios, el ejército victorioso de Israel volvió de Basán. Habían logrado la conquista de un territorio valeroso y estaban seguros de la inmediata conquista de Canaán. Se sentían bien. Nosotros también tenemos nuestras organizaciones, estructuras que dan argumentos sobre que estamos bíblicamente en buen camino y geológicamente también. ¿No tiene nuestra iglesia todo esto? Sí, lo tiene. Solamente el río Jordán quedaba entre ellos y la tierra prometida. Al otro lado del río había una rica llanura cubierta de verdor, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos. Oh, era el paraíso. Las torres de los palacios de Jericó, la ciudad de las palmeras. En el lado oriental del Jordán, entre el río y la alta meseta que Israel había atravesado, existía también una planicie de varios kilómetros de ancho y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía clima tropical y florecía allí todo lo que querían. Esto era grandioso. Era grandioso. Pero en este ambiente atractivo iban a encontrar un mal mortífero, más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Ese es el mayor problema justo en la frontera de Canaán. Ese territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público de Baal, la divinidad principal, las escenas más degradantes e inicuas se practicaban constantemente. Por todas partes había lugares notorios para idolatría y libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Oh. Ese ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. Su mente se familiarizó con los pensamientos viles que le eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desalentadores. ¿Cuántos de nosotros tenemos televisión en casa? ¿Cuántas cosas viles y pensamientos sucios se implantan en nuestras mentes, justo en las fronteras de Canaán? Y casi inconscientemente se alejaron de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a ser presa fácil de la tentación. El pecado deja de ser en gran manera pecaminoso si lo ves cada día. Y aun si tienes mando a distancia para elegir, es un obstáculo. Mientras el pueblo acampa al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran líder estaba muy atareado en esta obra, pero para el pueblo este tiempo de suspenso y espera resultó una prueba, y antes de que hubieran pasado muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud de integridad. No nos puede pasar a nosotros. No. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo las mujeres madianitas, ellas también eran descendientes de Abraham. ¿Os recordáis?
Yetro era madianita. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que la atención de Moisés no fue atraída al asunto. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerlos violar la ley de Dios, llamar su atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Esos motivos fueron muy bien ocultados bajo la máscara de la amistad, de modo que no lo sospecharon ni siquiera los guardianes del pueblo. Creo que estas señoras tenían unos muy cortos vestidos. Eran muy escotadas aquí al pecho. Y no lo sé, puede que ocasionalmente tenían un poco de éxtasis, droga en sus bolsillos, o algo más fuerte, no lo sé. Por consejo de Balaam, una gran fiesta en honor de sus dioses fue decretada por el rey de Moab. Ya conocemos la historia de Balaam y Balac. Él debería maldecir a los israelitas, no pudo hacerlo. Así que finalmente concibió esta fenomenal idea. Y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Y él había sido llamado por el rey de los moabitas. Esta es una iglesia hermana, iglesia protestante. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. ¿Asistimos nosotros a las festividades de las iglesias hermanas en nuestra iglesia? ¿Sí o no? Se aventuraron en el terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile. ¿Os suena de algo? ¿Tenemos bailes santos y música de las iglesias hermanas en nuestra iglesia? ¿No cantamos más música carismática que himnos estos días? Siempre digo a la gente, si no os gustan los antiguos himnos, pues escribid otros nuevos. Pedid a Dios que os inspire. Pero ¿por qué queréis repetir una y otra vez, como si Dios tendría una mente gramaticalmente reducida, tanto que nosotros tenemos que repetirle una y otra vez esos ridículos pequeños coros que le cantamos? Y fueron seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Podemos encontrar incluso en nuestra iglesia que algunos de nuestros hermanos líderes creen que tienen que vestir un traje de Batman antes de subir al púlpito. ¿Los habéis visto? Toga roja con rayas de algún color. Es así de bonito. Así que tenemos a una religión externa en lugar de una religión interna. Me gustan los antiguos reformadores que decían, cuando ves vestidura de ropa preciosa en lugar de justicia de Cristo, corre. Esto dijeron. Desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. La pasión dominó por completo y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, fueron persuadidos a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No nos puede pasar eso, ¿no? No tardó el veneno en difundirse como una infección mortal por todo el campamento de Israel. Así que ahora la infección está en el campamento. Así que al principio solo fueron observadores. No somos miembros, solo tenemos estatuto de observadores. ¿Habéis oído esto? ¿Habéis oído esto antes? Tenemos estatuto de observadores. Solo observamos. Pero entonces la infección se extendió en el campamento de Israel. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por las tretas de mujeres paganas, iglesias.
mujeres, That's how typology works. igual iglesias. Así es como funciona la tipología. La gente parecía parecía atontada. Los jefes y los principales fueron los primeros en violar la ley. ¿Creéis que puede pasar lo mismo en el antitipo? ¿Que líderes y principales hombres serán los primeros en violar la ley? Porque es obvio que los líderes y principales serán los primeros en ser invitados a las ceremonias de Baal. ¿No es así? ¿Cuál es la ventaja de invitar a don nadie? Él no tiene ninguna influencia. Y fueron tantos los culpables entre la gente que la apostasía se hizo nacional, esparcida por todo el campamento. ¿Va a ser lo mismo con el antitípico Israel? ¿Sí o no? Sí. Pero aún así esta gente entró en Canaán, ¿no? Estaban justo ahí en la frontera de Canaán. Esto me da gran esperanza. Esto no es criticismo ni denigración. Yo solo digo gracias Señor porque repetimos esto, porque si no tendríamos que esperar hasta hacerlo antes que ir a casa. Está hecho, ya lo hicieron. Israel se unió a sí mismo a Baal Peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mala conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solamente estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que los ritos paganos comenzaban a practicarse en el campamento de Israel. Esto es lo que me dice la tipología, así que el antitipo tiene que ser igual, pero la ira de Dios se encendió. Algo viene, hermanos. Ellos solo fueron a observar, no participar. Nosotros solo tenemos estatuto de observadores, no somos miembros. Puede ser que iremos más allá. Puede ser que cambiaremos el estatuto de observadores por la membresía, o no lo permita Dios, incluso dirigir en sus reuniones al final. ¿Es esto posible? Sí, es muy posible. En la orilla del Jordán, y partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura de Moab de este lado de Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel hizo a los amorreos. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Sabéis que estos adventistas, si no los paramos, nos van a robar todas las ovejas. Tenemos que hacer un plan. Ahora Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Éxodo 3:1. Sacerdote de... ¿De qué? De Madián. Y llevó las ovejas detrás del desierto y vino al monte de Dios a Horeb. Así que era familiar. Era de la familia. Cuán a menudo escucho, ellos son como nosotros, son de la familia, son protestantes, no hay diferencia entre nosotros y ellos. No hay diferencias. Me gusta esta historia, una de mis historias. Sé que lo he dicho otra vez, tengo un montón de historias para contaros, pero esta fue tan, como dirían los jóvenes hoy en día, esta fue de verdad fuerte. Estuve en este independiente país de Europa y tenía conferencias y era al principio cuando aún me toleraban y habían alquilado una sala de los protestantes. Creo que eran de los moabitas. No, solo era una sala de los protestantes. Y tenía que presentar conferencias sobre evolución-creación. Y estaba hablando con los jefes de la iglesia y decían, no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Por cierto, yo no tenía nada en contra de la sala, no me importa en qué sala hablo, pero ellos eran tan contentos de su relación y de haber recibido la sala. Eran tan contentos, tenemos una sala protestante, ¿sabes? Una grande y bonita. Estos son nuestros hermanos y hermanas, ellos creen igual que nosotros. Yo dije, no creen. Sí creen, no creen. Ellos son de Babilonia, nosotros no. No nos pisas los dedos aquí, hermano. Ellos creen igual que nosotros, me dijo el presidente. Así que hemos ido a la sala para hablar los detalles y hacer los planes donde colocar los proyectores, etcétera, etcétera.
Y andaba por el vestíbulo y había unas pinturas en las paredes. Creo que los he mostrado en una de mis conferencias. Con Brahma inspirando y Brahma expirando, simbolizando la creación del mundo. He mirado esas cosas que son misticismo oriental y le dije al presidente, ¿has visto esto en la pared? Oh, es solo figurativo, ¿sabes? No significa nada. Ellos son igual como nosotros. Hemos hablado con el responsable de la sala y le hemos dicho lo que queremos hacer. Y entonces él puso una pregunta. Él es ahora el jefe de esa iglesia evangélica número 1 en ese país. Y dijo, pero ¿sobre qué van a hablar? Estábamos sentados en círculo ahí en el vestíbulo, con el presidente aquí y ese ahí y otro acá. Y yo dije, evolución y creación. Sí, ¿y qué van a hacer? Bueno, voy a demostrar que la teoría de la evolución no es correcta y que Dios ha creado. Y se puso totalmente de piedra. No en esta sala. Yo dije, sí, esto voy a decir. Dijo, entonces, lo siento, señores, no podéis tener la sala. Y el pobre presidente casi desmaya. Y dijo, pero hemos gastado tanto, hemos hecho publicidad, hemos esparcido folletos, y es demasiado tarde para cambiar de sala. No vamos a asociarnos con esta historia ridícula de que Dios ha creado. Esto no va a pasar aquí. Así que él fue aterrorizado y yo encantado. Y argumentó y buscaron un compromiso y finalmente el jefe de esa iglesia dijo, bueno, el compromiso es que antes de cada conferencia tendrás que anunciar que lo que vas a presentar no está en armonía en absoluto con el pensamiento de esta denominación. Y yo dije, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y estuve encantado a anunciar sobre lo que voy a decir. La denominación a la cual pertenece esta sala, que es la más grande en este país, no cree una palabra de lo que voy a decir y se niega de ello. Y he tenido mis conferencias. ¿No fue divertido? Oh, sí, lo fue. Así que esto es lo que pasó. Y Moab temió mucho a causa del pueblo porque eran muchos. Ahora Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, que era madianita. Por lo tanto, si pasar el Mar Rojo significa el bautismo con agua, entonces el pasar el Jordán debe de simbolizar el bautismo con el Espíritu. ¿Correcto? Los moabitas estaban llenos de miedo por lo que los hijos de Israel habían hecho con los gigantes de Basán y pidieron la ayuda a los madianitas. Así que dos iglesias hermanas se juntaron. Los madianitas eran descendientes de Abraham y los moabitas familiares cercanos a Lot. Séfora y Jetro, la esposa y el suegro de Moisés, eran madianitas. Jetro era el sacerdote de Madián. Así que las dos naciones eran iglesias hermanas de Israel. Y mi pregunta para vosotros es, ¿tenemos nosotros iglesias hermanas y dos bestias, naciones de familia cristiana al fin? ¿Sí o no? Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos como lame el buey la hierba del campo. Lo mismo que hoy día. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra, de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra, y ha venido a sentarse contra mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá pondré yo vencerlo para poder herirlos y poder echarlos de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Lo sé, si tú lo haces, va a funcionar.
ven y haz esto para mí. Y sabéis la historia, no tengo que repetir todo. Fue imposible maldecir lo que Dios había bendecido. Así que hasta hoy día los falsos profetas elogian al Israel espiritual, cuando en realidad ellos quieren maldecirlo. ¿Habéis notado esto? Siempre me asombra esa gente que en realidad odia todo lo que creemos, y si hacen una oración dicen, te ruego bendícelos. Nunca he sido maldecido por ninguno de ellos, en ninguna de sus oraciones. Absolutamente fascinante. Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado en sus tiendas conforme a sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Peor, dijo, y el varón de ojos abiertos dijo el que oyó las parábolas de Dios, el que vio la visión de Todopoderoso, cayendo en trance, pero teniendo los ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus tabernáculos, oh Israel. Como los valles están extendidas, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor. Y da esa maravillosa bendición al pueblo. Se agacha como un león, como gran león. ¿Quién lo despertará? Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. No pudo maldecirlos. No miró iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y la aclamación de un rey está entre ellos. Me pregunto, ¿quién puede ser ese rey? Es Jesús. Está entre nosotros. Esto se dice de Israel a pesar de su obstinación. Esto me dice algo respecto a Dios. Acababan de pasar por la experiencia de los serpientes y Dios dice, no hay perversión en ellos. Mirando la serpiente en el asta, ellos tuvieron una visión del Calvario. Desafortunadamente tenemos una inclinación por desviar la mirada y ser atraídos por lo cortas que son las minifaldas y lo atractivas que son las moabitas y las madianitas. Las iglesias. Esas iglesias nos parecen tan atractivas. Los rebeldes aún estaban ahí, pero Dios los pasó por alto. Muchos falsos profetas intentaron parar el movimiento adventista. Kellogg, Cartwright, Ford y miles de apostatas como ellos que niegan las columnas del adventismo y buscan espectáculo en lugar de verdad. Los últimos esfuerzos de Satanás ocurren en la frontera de Canaán. Si es con azul, son mis notas. Es mi intento de reunir, de juntar la tipología con la ayuda de unas personas amables de esta iglesia. Alégrate grandemente, oh hija de Sión, aclama, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y tiene salvación, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, la cría de una asna. Este rey es Jesús, dice Zacarías. Él hace que el pueblo aclame. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Ellos son el único objeto precioso de esta tierra para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien que entre nosotros o de afuera, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis. A pesar de todo eso, es todavía el pueblo de Dios. Esto hace la tipología bonita. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte pregón es un engaño. Tales mensajes vendrán y serán aclamados como enviados por el Señor, pero la pretensión será falsa. Tenemos muchísimas tales pretensiones y todas estas cosas. ¿Saben? Cuando estoy leyendo todos estos nuevos profetas, ¿qué dicen? El Señor viene, prepárense, deja de pecar, bla, 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 bla. Nada nuevo. ¿Y por qué dicen algunos cuantas verdades? Todos saltan a la carroza y sorben con la verdad del veneno. Solo existe una iglesia en el mundo que actualmente está en la brecha. ¿Cuántas iglesias?
una, reparando el muro, edificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo o las demás iglesias que denuncian esta iglesia como Babilonia, están haciendo la obra de acuerdo con él, que es el acusador de los hermanos. Así que si mostramos el paralelismo de Baal Peor, no es posible en absoluto decir que este no es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Como los que han sido designados administradores de recursos y habilidad, habéis dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor. Al diseminar el error, todo el mundo está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe combatir en un conflicto no común. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes. Todos conocemos este texto. Los que en algún sentido se dan cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante. Esta es una línea muy fina en la cual estoy andando, porque la gente puede construir la idea de que estoy en contra de la iglesia militante. No es así. Estoy amando a la gente en la iglesia militante a pesar de lo que pueden ver en la iglesia. Estoy haciendo esto, así como afirmo cada vez, porque la gente se aguarda a unirse a esta iglesia por culpa de las cosas que ven. Si pueden comprender la tipología, ellos correrán al cielo, no porque la iglesia los va a salvar, sino porque el clamor del rey está entre ellos, a pesar de todo. Acusaciones de fanatismo, legalismo, teorías erróneas se van a presentar contra el pueblo de Dios. Si intentas ser justo y hacer el bien, tendrás críticas de dentro y de afuera. Toda clase de fanatismo y teorías erróneas que pretenden ser la verdad serán introducidos entre el pueblo remanente de Dios. Ahí está. Va a estar aquí. Llenarán las mentes con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Cualquier hombre que crea que por el poder de sus propias ambiciones y en la fuerza de su intelecto unido con ciencia o supuesto conocimiento puede empezar una obra que va a conquistar el mundo, se encontrará a sí mismo derribado entre las ruinas de sus propias especulaciones y comprenderá plenamente por qué está allí. No podemos llevar esta lucha con carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Puedo mostrar los más sofisticados argumentos en favor de la creación y nadie se los va a creer. No podemos convencer a la gente con argumentos. Esto no significa que no debes presentar argumentos. Dale los argumentos. Pero es el Espíritu Santo el que convence. Y cuando el Espíritu convence, los argumentos son aceptados. Si el Espíritu no convence, ni el mejor argumento del mundo no va a convencer a una persona. Por lo tanto, ningún discurso va a convencer a nadie. Es Dios que convence para que no nos volvamos vanidosos. Por la luz que el Señor me ha dado, sé que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Sí, y ya han estado trabajando y hablando cosas que Dios jamás ha revelado, rebajando la verdad sagrada al nivel de las cosas comunes. Se han publicado y se seguirán publicando las sofismas presuntuosos de los hombres. Entran por las iglesias para confundir la fe y el sano juicio y para desacreditar la grandiosa verdad probatoria para este tiempo. Tenemos que esperar esto. Jamás hubo otro tiempo cuando la verdad haya sufrido más por haber sido desfigurada, rebajada y desacreditada mediante las perversas disputas de los hombres que en estos últimos días. Va a ser mal. Hombres que desean presentar cosas originales ensamblarán cosas nuevas y extrañas y sin escrúpulos avanzarán con esas especulaciones que han sido entretejidas hasta parecer valiosas teorías y ofrecerlas como una cuestión de vida o de muerte. Nuestra iglesia va a tener todo esto. Van a anular el poder del espíritu de profecía. Va a haber gente diciendo, oh, esta literatura anticuada del siglo XIX
no se puede utilizar para exegesis. Dirán que el papado como anticristo es una enfermedad de la niñez del adventismo y una reliquia del protestantismo. Dirán que ella fue influenciada por las notas marginales de la King James Version y que no podemos ser dirigidos por una mujer con solo 3 años de estudios. Estas son cosas con las cuales me he confrontado personalmente en mi vida, así que no estoy inventando nada. Solo son hechos. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra. Y no os dejéis alejar de la voz de Dios que está en su palabra. Que nada desvíe la mente. Lo maravilloso y lo admirable se representará y se mostrará. Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos, las afirmaciones de los hombres van a ser impulsadas. Cuidado con todo esto. Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que opera el Espíritu Santo es el de la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas no en sentimientos, sino en Dios. La definición de la verdad: tu palabra es verdad. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Todos tus mandamientos son verdad. Pegaos a estos 3 y estaréis bien. Todavía Dios está guiando a un pueblo a pesar de todo. Él ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quienes Él hizo depositarios de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día que han tenido gran luz y no han andado en la luz. Así que tenemos este paquete de acuerdos justo en la frontera de Canaán. El Espíritu de Dios ha iluminado cada página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Estoy fascinado respecto a que grandes declaraciones de nuestra fe alguna vez son escritas de grandes apóstatas de nuestra iglesia. Eso me asombra, porque cuando los leo, son coherentes. Ellos citan de la Biblia, parecen absolutamente correctos, y como cristiano conservador que cree la Biblia, no puedo encontrar error en ellos. No puedo encontrar error en sus afirmaciones sobre la creación. No aparece ningún error. Pero ellos no admitirán ningún cambio, ninguna énfasis, excepto lo que dice la palabra. Hasta que comprendes cómo piensa esta gente. Porque lo que presentan y dicen en sus conferencias es directamente contrario a lo que yo he visto o cualquier conservador verá en algunas de estas afirmaciones. ¿Cómo puedo conciliar esto? Y la respuesta está en que ellos interpretan en un cuadro de evolución teística. Así que el día mencionado allí, para ellos no es un día de 24 horas, sino un periodo largo de tiempo. Así ponen ellos su propia interpretación en cada uno de estos textos bíblicos, pero si yo ahora pongo entre paréntesis 24 horas literales, todo el infierno estallará. Así que pasa igual como dice aquí. Ellos interpretan las Sagradas Escrituras según les da la gana y hacen la verdad nula e inválida. Y luego, porque algunos de estos les voy a llamar por su nombre, apóstatas, han escrito algunas de estas declaraciones, nosotros creemos que son aptos para ser profesores en nuestras universidades, cuando ellos predican el error y enseñan el error en vez de la verdad.
Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido en sus sentimientos de amargura. Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ellos dicen, no, olvidad esto, no necesitamos esto. Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fracasan, herejías entrarán entre ellos. Notad esta declaración. Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fracasan, herejías entrarán entre ellos, que los van a cerner separando el tamo del trigo. Dios permite herejías en la iglesia. Este es un Dios inteligente. Yo nunca había permitido herejías en la iglesia para cerner la iglesia. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Saben, cuando recito este versículo en mi mente, siempre omito esa parte. No sé de dónde tengo este adoctrinamiento. Realmente tengo que reinterpretar, no interpretar, sino refijar este versículo en mi mente. Para los que son llamados conforme a su propósito. Esto es importante. Un árbol joven puede producir frutos dulces, pero hace falta un árbol viejo para llevar cargas o columpios y niños y ofrecer sombra a los cansados. Solo un pensamiento. Me quedo con los árboles viejos. ¿Saben, estos jóvenes arbolitos? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos. No miren a los miembros indignos de la iglesia, miren a la verdad, miren a las rosas. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, la hierba sin valor no tenía ninguna semejanza con el trigo. Estuve en la posición de asistir en estas reuniones y tuve la oportunidad de observar estas cosas. Y he escuchado a algunos elocuentes y jubilados profesores de algunas de nuestras destacadas universidades que con descarado negaban la creación, con descarado negaban los milagros, con descarado negaban todas nuestras creencias, o por lo menos lo que creía yo. Y ellos, con firmeza y calma, presentaban conferencias que destruían todo lo que defendemos y nadie hacía nada. Eran muy honrados. En una de estas reuniones he preguntado, perdonadme, pero ya no soporto esto. Me gustaría preguntar dónde están los administradores, los que creen en esto y en esto, y creen en la creación de 6 días, y los que han creado este instituto que se supone defender y conducir estas creencias. ¿Dónde están? Se han jubilado. ¿Y qué tal con estos que predican lo contrario? ¿Por qué han sido invitados? Ellos son jubilados también. Esto os parece extraño. He participado en comisiones con esta gente y he pensado, voy a provocar a estas personas para ver cómo reaccionan. Y los provoqué intencionalmente. No con ira, sino así una provocación para ver si reaccionan. No puedo comprender por qué algunos en nuestra iglesia piensan como ellos. Ninguna reacción. Ninguna. He intentado en varios modos, ninguna reacción. No puedes moverlos. Es difícil para mí comprender. No quiero entrar en detalles sobre esto. Vamos a dejarlo allí. Ya se ha dicho demasiado. El cuerpo espiritual está todavía en la iglesia, entre el cuerpo visible. Sus iniquidades están cubiertas por la justicia sin mancha de Cristo. Rebeca era hermosa. Maridos, amad a vuestras esposas. No presten más atención a los apóstatas de que los israelitas a Balaam. Pensamientos de mi mente. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación sin vergüenza y perversa, en medio de la cual brilláis como luces en el mundo.
Ellos no son mi problema. No puedo cambiar su mentalidad y si no quieren cambiar su forma de pensar, dejadlos a Dios. No son mi problema. Haz lo que debes hacer y deja las consecuencias a Dios. Pon tu faz como pedernal y di, Dios, tú puedes guardarme de caer. Continúa a caminar. El Señor sabe cómo librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día de juicio para ser castigados. No quiero que esta gente sea castigada. Quiero que cambien. Pero si no cambian, ¿qué van a pasar? Que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el salario de la injusticia. Si ese salario es dinero o honores entre los hombres, es lo mismo. Como me dijo un científico, nos estás destruyendo la buena reputación en el mundo científico. Sí, exacto. Quiero destruir esa reputación con el buen mundo científico. No con odio, sino dejando que la verdad haga el trabajo. Sí, verifica los hechos. Pero si quieres creer lo que tú quieres creer, pues tu problema. Mas fue reprendido por su iniquidad. Una asna muda hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Así como escribí a uno de nuestros líderes y le dije, si Dios te ha enviado un asno y tú rehusas creerlo, probablemente tendrás que enfrentar al ángel del Señor. El gran mago había probado el poder de su encantamiento conforme al deseo de los moabitas, pero precisamente con respecto a esta ocasión se iba a decir de Israel, lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieron bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque sea apoyado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. Oh, no pudo hacer nada. No voy a leer todo esto. Solo sublime y fogoso de la poesía, este hombre que deseaba con todo el ardor el salario de la injusticia, el rey de Moab, desalentado y angustiado, exclamó, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Pero aún persistía una débil esperanza en su corazón y decidió hacer otro intento. Ahora él condujo a Balaam al monte Peor, donde había un templo dedicado al culto licencioso de Baal, su dios. Interesante. Me preguntaba por qué este profeta no obedeció la voz de Dios. O en realidad, he pensado que la Biblia dice que Dios le permitió ir. Y luego Dios le reprendió mediante el ángel. Y fue difícil para mí comprender hasta que mi querida esposa leyó y me dijo, no, estás en un camino equivocado aquí. Dios le dijo, si vinieren a llamarte, ve con ellos. Pero ellos se marcharon sin él, no vinieron a él. Y él deseaba el dinero de ellos, así que preparó su asna para alcanzarlos, y por eso fue reprendido. Pero esa es otra historia. El rey de Moab estaba desalentado, pero tenía aún una vaga esperanza en el corazón. Condujo a Balaam a monte Peor, donde había un templo dedicado al culto licencioso de Baal, su dios. Allí se erigió el mismo número de altares que antes y el mismo número de sacrificios fueron ofrecidos, pero Balaam no se apartó solo como en las otras ocasiones para averiguar la voluntad de Dios. No pretendió hacer hechicería alguna, sino de pie al lado de los altares, miró a los lejos a las tiendas de Israel. Y otra vez pronunció la bendición. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus tabernáculos, oh Israel. Como las valles están extendidas, como jardines al lado del río, como aloes plantados. Lo hemos leído antes, no hace falta repetir todo. Dios lo sacó de Egipto, se agacha, se acuesta como león. Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Sin duda no existe hechizo contra Jacob, ni sortilegio contra Israel. Así que la única maldición que nos puede afectar es la maldición del pecado. Nada más, nada.
Y le dirás tú, así dice Jehová, Dios de Israel, maldito sea el hombre que no obedezca a las palabras de este pacto. Jeremías 11:3. Este es el único problema que podemos tener. Teniendo los ojos llenos de adulterio, dice la segunda de Pedro, y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia. Hijos de maldición, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Los tenemos en nuestra iglesia. Nuestra tasa de divorcios es igual de alta como de cualquier otra denominación del mundo. Algo va mal. Frustrado en sus esperanzas de riqueza y de elevación, en desgracia con el rey, y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de su autoelegida misión. Después de llegar a su casa, el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado lo abandonó y su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada, prevaleció. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier medio para obtener la recompensa prometida. Quería dinero. Quería dinero, y he contado la historia. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuso de Balaam era separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Y así tenemos a esos profetas que vienen y nos dicen: venid y adoráis como hacemos nosotros. Vamos a hacerlo a nuestro estilo. Ahora esto es duro, pero lo voy a leer. Es azul, así que me asumo la responsabilidad. El tipo encuentra el antitipo. ¿Seguro que el pueblo de Dios no puede ser atraído en adorar a Baal y Astarot? Seguro que el mundo evangélico, con su todo tipo de música, su adoración sensual, en ropa vaporosa o escasa, con atavios brillantes, ¿no podrá afectar el pueblo de Dios hoy? Seguro que nosotros no vamos a presentar producciones degradantes con contenido oculto y sexual explícito como el thriller de Michael Jackson en las reuniones de jóvenes, completamente con sus perversas acciones sexuales. Seguro que no haríamos esto. En realidad podría mostrarles el video, pero he decidido no hacerlo. Y nuestros líderes no podrán promover la presentación de relaciones culturales de tipo Génesis 2K, G2K, bueno para saber, y programas satelitales con todo tipo de música o recuerdos teatrales como el tormentoso ritmo de la teología de Saddleback. Seguro que los ríos de lágrimas emocionales provocadas por los sermones tipo Willow Creek no serían capaces de hacer extraviar al pueblo de Dios del simple y sublime así dijo el Señor. Seguro que poner al revés el evangelio de buscar primero las necesidades y los placeres no podrán engañar a un pueblo basado en la palabra. Todas estas cosas pasan en nuestra iglesia, porque nosotros somos el antitipo, así que es normal que estén ahí. Y esto, como ya lo dije, me da una sensación de alivio. Hemos rodeado el Edom, estamos en la frontera de Canaán, estamos en Baal Peor. El siguiente paso es limpiarnos y cruzar el Jordán. Hemos completado el viaje entero del antitipo de Israel. No queda nada más por venir que el Canaán. Así que ¿son estas buenas o malas noticias? Son buenas noticias, pero tristes, porque se nos viene algo encima. Seguro que nuestros líderes no promoverán un estudio de los ejércitos espirituales de Loyola. ¿Lo harán? ¿Lo pueden introducir como materia de estudio en nuestras universidades? Seguro que no estudiaremos formación espiritual y silencio sagrado y tener lugares de retiro como los jesuitas, asociados con la oración contemplativa
o corporal, para obtener salvación por contorsión, antes que una simple relación de confianza y amor que Dios desea para su pueblo. No puede pasar esto en nuestra iglesia. Seguro que nuestros colegios no serán atraídos en introducir la teología de mega iglesia y técnicas evangélicas con su mensaje de salvación por decibeles o salvación por filantropía. Seguro que nosotros no vamos a abandonar nuestra teología y don profético en el basurero de la fantasía del siglo XIX o de la enfermedad del niñez del adventismo a cambio de un momento de reconocimiento como verdadera y libre iglesia hermana de Moab y Madián. Oh, somos tan orgullosos con este título, Iglesia Libre. Seguro que no vamos a enseñar que Dios no es creador en absoluto, sino un maestro del arte del progreso y evolución e iluminación mediante la destrucción de la oposición y por la supervivencia del más gordo. Sí, seguro, todo lo que hizo Israel, nosotros podemos hacerlo mejor. Me asumo la responsabilidad porque yo he visto todo esto y no puedo negarlo. Todos lo saben y vosotros lo podéis ver también. Jeremías 12:10. Muchos pastores destruyeron mi viña, han pisoteado mi parte bajo sus pies, han convertido mi heredad preciosa en un desierto desolado. ¿Bíblico? Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis alejado y no las habéis visitado. Mirad, yo os visitaré sobre vosotros con la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Va a ocurrir muy pronto, muy pronto. Separaos. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y esto le dirás. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y él tomó su parábola y dijo, Balac, rey de Moab, me trajo de Aram, de los montes de oriente, diciendo, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no maldice? ¿Cómo execraré a quien Dios no execra? Porque la cumbre de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo, es un pueblo que vive aparte y no será contado entre las naciones. Esto es lo que debe hacer el pueblo de Dios, mas no queremos obedecer. Así que las promesas de Dios son condicionadas a la separación. ¿O no estoy leyendo bien? Creo que sí. Ahora el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sal de ahí. Éxodo 33:16. ¿Y en qué se conocerá aquí que yo y tu pueblo he hallado gracias en tus ojos, sino en andar tú con nosotros? Así seremos separados y tu pueblo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es imprescindible que no nos mezclamos. Esto no significa que nos volvamos monjes en el monte. Nos hacemos evangelistas para Dios, pero sin mezclarnos. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os he separado de otros pueblos. Una y otra vez, ¿por qué no recibimos este mensaje? Por lo cual salid en medio de ellos y separaos. Seguro que nosotros no somos parte del concilio ecuménico. Ni nos unimos con ACK, ni no la permita el cielo. Algún presidente de unión firmó la carta ecuménica que hace al Papa universalmente reconocido como sucesor apostólico. Seguro que no censuramos a los que predican los mensajes de los tres ángeles o a los que advierten sobre la semejanza con el mundo. Seguro que las mujeres moabitas y las madianitas no nos atraen en libertinaje o adulterio espiritual. Todas estas cosas las tenemos en la iglesia. Y habitó Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ellas llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
Tenemos iglesias enteras que son iglesias de fiesta. Y muchas de ellas, especialmente en el Pacífico, finalmente abandonaron la congregación. Han empezado con eso y han acabado con nada. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. Vio cómo la maldición de Dios visitaba a su pueblo y cómo millares caían víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado en Israel no dejó escapar a los tentadores. En la guerra de Israel contra los madianitas, Balaam fue muerto. Había presentido que su propio fin estaba cerca cuando exclamó: que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. Pero no había escogido la vida de los rectos y tuvo el destino de los enemigos de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. La justicia divina no tardará para siempre. Entre tanto que se dice hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que no es una acusación, esta conferencia es un llamado. Adventista del séptimo día, sabemos que es la verdad. Tenemos el espíritu de profecía. Tenemos la Biblia. Tenemos el ejemplo de los hijos de Israel. Estamos en la frontera de Canaán. Hemos cumplido cada aspecto de la tipología. No despertaréis y no volveréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová cara al sol. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Me acuerdo de una historia cuando el general ruso se fue a Berlín y allí eran todos los traidores. No apruebo en absoluto el nazismo. Por favor, no malinterprete lo que voy a decir. Solo lo uso como ejemplo. Estaban allí todos los traidores que habían ayudado a los rusos a entrar cuando han visto la escritura en la pared. Y saben, los informadores y los demás. Y cuando vino el general ruso, reunió a toda esa gente. Ellos pensaban que van a recibir una recompensa. Y cuando los tuvo allí a todos, felices y listos para recibir medallas de los rusos por toda la ayuda que habían prestado, él dijo: ponedlo en línea y matadlos a todos. Porque si traicionaron a su propio pueblo, ¿no harán igual con otro pueblo? Wow. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová cara al sol, para que el feroz enojo de Jehová sea parte de Israel. Y Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se ha juntado a Baal Peor. Esto va a ser el evento final en la tierra. Y aquí uno de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Os recordáis la historia? Fineas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, lo vio, tomó una lanza en su mano. Tenemos que matar a los libertinos de entre nosotros. Tenemos que matar la idolatría de entre nosotros. Tenemos que ahorcarlos y cortar la cabeza. Es el único modo de tratar con esto. Fue en un periodo de paz y seguridad cuando Israel fue atraído en pecado. Nuestra iglesia está en esa peligrosa ocasión. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Guarda mi andar en tus caminos para que mis pasos no resbalen. Conserva mis pasos en tus caminos para que mis pasos no puedan resbalar. ¿No es esto bonito? Necesitamos llegar a esto. Pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idolatras, ni forniquemos, ni tentemos a Cristo. Tenemos una muy extraña iglesia. Cosas muy extrañas que pasan, donde los casados no se sientan con las casadas, pero aún así pasan cosas raras. Tenemos todo esto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo.
Así que el que piensa estar firme, cuidado, porque puede caer. El progreso de la apostasía, observa, participa, meter en el campamento. Todo esto pasa. ¿Lo tienes en tu iglesia? ¿Ves apostasía en tu iglesia? ¿Está en el campamento? No es motivo para abandonar la iglesia. Ora. Ora para esta gente. Fue por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines como fueron inducidos los hebreos a violar la ley de Dios. Así también ahora es por conducir a los seguidores de Cristo en asociarse con los impíos y unirse en sus diversiones, como Satanás es muy exitoso en hacerlos pecar. Salid en medio de ellos y separaos. Dios exige hoy de su pueblo la misma gran diferencia respecto al mundo en hábitos, modales y principios como requirió antiguamente a Israel. Salid. Las advertencias dadas a los hebreos para no asimilarse con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Salid, no amad del mundo. ¿Qué traemos en nuestras casas mediante los modernos medios de comunicación? ¿Os habéis preguntado esto? Si no lo traemos en la iglesia, ¿no lo metemos nosotros justo en nuestras casas? Tenemos que ser muy cuidadosos. Satanás emplea todos los medios para hacer populares el crimen y la corrupción viciosa. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin encontrar llamativa publicidad al crimen, descrito en alguna novela o presentado en el teatro. ¿Cuánto más de esto hoy día? He llegado a la conclusión que tenemos que ser más y más y más cuidadosos con estas cosas. Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aun entre aquellos que se llaman cristianos, tienden al mismo fin que perseguían las de los paganos. Tenemos un montón de festivales. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. El fuerte pregón. Cuando ese barco golpeará la roca, cuando nos levantaremos en contra de la ley dominical, va a haber un gran masacre. Y aquel ángel dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque las naciones están emborrachadas y se han convertido en habitación de demonios y espíritus inmundos, toda ave inmunda y aborrecible. Y han bebido todo el vino de la ira. ¿De dónde salir? Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros, los cantores y los consagrados y todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, si quieren saber a dónde ir, vayan al pueblo que proclama la ley de Dios. Si os parece apostatada esta iglesia, esto es profético. Entrad. O nos separamos por la ley de Dios, o nos apegamos a la marca de la bestia, de dos una. Este es el único pueblo que ha cumplido toda la tipología. Y por haberlo cumplido no tenemos motivos para abandonarlo. El no ser del mundo es la causa principal de la persecución y quiero que observen esto con atención. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os dije. El siervo no es más grande que su Señor. Jesús fue perseguido no porque sus enemigos encontraron errores en él, sino porque no encontraron. Por eso fue perseguido. Y lo mismo le va a pasar al pueblo de Dios. La oración de Jesús: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nos acordamos que Dios permite la apostasía en la iglesia para separar.
Nuestro destino depende de esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida y de los hombres, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra constante fe. Y es que la lección que tuvieron que aprender mientras las serpientes los mordían, solo es posible en Cristo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero animaos, yo he vencido al mundo. Así que miramos toda la tipología. ¿Podemos todos ver dónde estamos en el correr del tiempo? Esto ha terminado. Tipológicamente hemos cumplido a pie de la letra todo referente al tipo. Proféticamente, todo está en su sitio. Vamos a casa. Y pronto habrá un gran masacre, empezando con la casa de Dios. Estoy orando para que nadie entre nosotros y ninguno de nuestros líderes involucrados en estas cosas estén entre esta gente. Arrepentíos y separaos. Ama al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Amén.